Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Bienvenidos al programa Debate Jurídico, programa del Colegio de Abogados de Pichincha, que semana a semana estamos conversando con nuestros invitados temas de actualidad, sean políticos, jurídicos, que están contribuyendo precisamente al propósito, al debate sobre estos temas. Y por supuesto esta semana vamos a topar el tema de la consulta popular, lo constitucional y lo político de la misma. Indudablemente, en nombre del Colegio de Abogados de Pichincha, queremos agradecerle al doctor Santiago Basabe, es doctor en Ciencias Políticas y catedrático de Aflaxo, quien ha aceptado la invitación del Colegio de Abogados. Muchas gracias. Muchas gracias. Santiago, el tema que en estos momentos está en debate es indudablemente la consulta popular. Sorprendió, no sé hasta en qué medida, el tema de los decretos 229 y 230 que el presidente Lenín Moreno estableció para que se convoque a la consulta popular. Y digo causó un impacto no por los temas son de inquietud de la ciudadanía, el tema de la reelección indefinida, del Consejo de Participación Ciudadana, temas ambientales, ley de plusvalía. Lo que llama la atención es de que la Corte Constitucional, lo que conozco 58 días a partir de que se lo dejó, no lo dio trámite y por lo tanto vinieron estos decretos. La pregunta ¿es constitucional esto? A ver, yo creo que en el tema este se ha pronunciado ya un sinnúmero de expertos en materia constitucional y a partir de la mera lectura de la Ley de Control de Constitucionalidad por el Ministerio de la Ley, el presidente podía, se asumía y de hecho está, que la Corte se ha pronunciado positivamente en el sentido de que las preguntas son constitucionales. Y el presidente de la República lo que ha hecho es viabilizar eso vía estos dos decretos ejecutivos. Pero hay un reglamento de la Corte Constitucional donde se plantea de que recién el 5 de diciembre se cumplían los 20 días. Sí, pero un estudiante de primer año de Derecho sabe que un reglamento no puede estar en ningún caso por encima de una ley y menos de la Constitución. Entonces, me parece que al menos en el campo legal, en el campo constitucional, la consulta es viable, la consulta no tiene ninguna traba de ese tipo y cualquier forma de alegación en contra de esto podría venir desde lo político, sí, pero me parece que desde lo legal y desde lo constitucional la cosa está medianamente clara. El silencio de la Corte Constitucional también determinaba una aceptación. Así es, efectivamente es así. Bueno, entonces, ahora, el tema es de que también hay un antecedente. Hoy se plantea, entre otras cosas, del presidente Rafael Correa, que nos visitó, ya salió del país, creo que recibió más insultos que aplausos. En todo caso, él dice que estamos viviendo un estado dictatorial, que inclusive, pero él no reconoce de que en esas condiciones también él lo convocó con los mismos argumentos a una consulta sobre la Concordia y Esmeraldas. ¿Es así? Es así, efectivamente es así. El escenario político ha variado radicalmente entre el 24 de mayo y ahora. Lo más llamativo de esto en el campo judicial, en el campo constitucional, es que los mismos jueces de la Corte Nacional en los juicios penales por corrupción respecto al vicepresidente Glass y los mismos jueces de la Corte Constitucional en este tema que estamos discutiendo, ahora tienen posiciones diferentes. Eso me parece que da cuenta de un estado de inseguridad jurídica importante del país y también en alguna medida refleja cómo los jueces tienen la suficiente capacidad de ubicarse estratégicamente en función del poder político
de turno. Tanto lo que sucede en la Corte Nacional como lo que sucede en la Corte Constitucional me parece que dan cuenta de ello. Es decir, una Corte Constitucional que se está adaptando al gobierno de turno. Al gobierno de turno, exactamente, porque son los mismos jueces. No ha habido un cambio en términos de composición de la Corte a partir del que uno podría pensar que eventualmente son jueces más autónomos, más independientes, con posiciones político-ideológicas distintas. Son los mismos, lo mismo sucede en la Corte Y su composición es la Nacional. misma forma que se ha hecho todas las instituciones. Gente cercana a Alianza País, amigos Así del es. presidente, exasesores, secretarios. Así es, lo que da cuenta también que las lealtades que generó el presidente Correa a lo largo de estos 10 años no fueron lealtades que estaban sentadas en la base de ideas, de un posicionamiento ideológico, Sino de intereses personales. sino más bien de intereses por un lado y por otro lado de temores respecto a al gran liderazgo que tenía el presidente Correa. O sea, sabíamos todos, era de todos conocido que cualquier decisión, no solo en el plano del Ejecutivo, sino también del Legislativo y del Judicial, debía pasar por el visto bueno del expresidente de la República. Pero parece que algunos se resisten a irse al sector de Moreno, porque se planteaba, no sé qué tan cierto sea, de que la pregunta 2 y 3, la magistrada Tatiana Ordeñana, si no estoy mal, que tenía que hacer el informe, posiblemente podía, estábamos hablando de un informe desfavorable. ¿Qué conoces tú? Sí, parece ser que existen todavía algunos actores, no solo en las cortes, en general en los espacios de toma de decisión política, que mantienen cierta cercanía, por decirlo de alguna manera, con el expresidente Correa, y parecería ser que el informe preliminar de la jueza Ordeñana iba en esa dirección, es decir, que las preguntas claves, la de la reelección y la del Consejo de Participación Ciudadana, tenían alguna observación en términos constitucionales. Pero podríamos hablar que la visita de Rafael Correa ayudó también para ejercer presiones. Yo creo que en alguna medida la llegada del presidente Correa y seguramente el hecho de que al Palacio de Carondelet llegaron noticias sobre el posible contenido del proyecto de ley de la jueza Ordeñana aceleraron al presidente Moreno a que tome esta decisión. Porque si son 20 días los que tenía la Corte, Moreno esperó casi el triple para 58 días, para el decreto hablando. Ejecutivo. Entonces, vinculando las cosas en política, nada es coincidencia, todo está hilado entre sí. Parecería ser eso, ¿no? Que hubo una alerta hacia el Palacio de Gobierno en el sentido de que existía la posibilidad real de que la consulta se caiga en las preguntas básicas, claves, quizás las únicas importantes en términos políticos, y ahí viene la decisión de él. Santi, ¿qué le queda a la Corte Constitucional hacer? Yo creo que no mucho, ¿no? Ya el presidente de la Corte ha enviado un oficio al secretario para que se difunda entre los jueces en el sentido de que la audiencia que tenía que realizarse precisamente el día de hoy para conocer queda suspendida. Entonces, Pero por un tema de credibilidad, Santiago, tú con tu experiencia y análisis político, ¿no será que un poco para recuperarse la Corte Constitucional entrará a dar paso a lo que establece la propia norma, a autodepurarse? La Corte Constitucional, la Corte Nacional, varias instancias judiciales y de control político en general perdieron muchísima credibilidad durante los últimos 10 años. Pensando en la Corte Constitucional en particular, ha tenido una serie de escándalos nunca resueltos. El caso de la cervecería, por ejemplo, el famoso caso de la Corte Cervecera, como se le conocía tradicionalmente, nunca fue resuelto. Entonces, ese problema de falta de legitimidad ciudadana y fundamentalmente ante el foro de los abogados, que son los que conocen de cerca y están en permanente relación tanto Pero el con la momento es Corte diferente porque Nacional. estamos a las puertas de una consulta popular y ellos también un poco pueden estar cuidando su puestito. Sí, pero si así sería, quizás la decisión pudo venir mucho antes, ¿no? A mí me parece que la Corte, como decía al inicio, esta y la Nacional, no tienen mucha diferencia en este aspecto, actúan estratégicamente, actúan en función de los poderes políticos de turno y eso se refleja Entonces, en tú, Santiago, ¿no decisiones. crees de que puede haber una autodepuración con relación a Ordeñana y a la otra consejera que tenía el tratamiento de las otras dos preguntas? Yo no creo que sea tan probable eso. Me parece que van a seguir en esta dinámica hasta el momento eventual en que sean reemplazados por algún mecanismo legal que podría darse en el futuro. Porque igual analicemos entonces el caso del Consejo Nacional Electoral. Ahí había información que, bueno, Pozo, Villasís, Salazar están prorrogados por un decreto presidencial, ¿verdad? Sin embargo, Pozo renunció el mismo día que constitucionalmente se le terminaba su periodo. ¿Qué pasó? ¿Por qué no se quedó igual que el resto? Bueno, hay varias lecturas, ¿no? Una, la más obvia, que quizás no es la más real, es que efectivamente se cumplió su periodo y él decidió
y él decidió dejar el espacio. La otra, concatenando hechos, es que quizás al ser una persona cercana al expresidente Correa, la mejor opción para él era dar un paso al costado, no asumir la gravísima responsabilidad respecto a Correa de convocar a la consulta popular y en ese sentido dejar su espacio. Entonces, ¿Pozo político sería un todavía aliado de Correa? A ver, es que más allá de Pozo, en términos generales hay un hecho que me parece describe bien a las Cortes, al Poder Judicial en general y a muchas instancias de toma de decisión. Los 10 años del presidente Correa sirvieron para que los menos formados, los menos capacitados, los que tienen menos destrezas en el plano jurídico, en el caso de los abogados, de esos espacios, en el campo profesional en general, puedan acceder a espacios de toma de decisión. Gobiernos como los del presidente Correa priorizan este tipo de actores porque de esa manera consiguen una fidelidad, al menos mientras están en el poder. Y eso se refleja en la composición de la Corte Nacional, en la composición de la Corte Constitucional. Si se hace una comparación, no digo con esto que antes las Cortes eran de primer nivel y la independencia y la autonomía estaba presente, no, siempre tuvo problemas el país. Pero si tú comparas, por ejemplo, un tribunal constitucional de la época de Hernán Salgado Pesantes, por supuesto, por ejemplo, el nivel de Salgado no se observa indiscutible, ahora, por supuesto, y no se observa ni de lejos ahora en la Corte Constitucional. Sin embargo, llegan a la Corte Internacional. Claro, a la Corte Interamericana de Justicia, o en la Corte Suprema de antes, el nivel de un Ernesto Albán Gómez, por ejemplo, o de Santiago Andrade Uvidia, no tienen un correlato. Sí, hoy más bien sigue funcionando ahora, porque tenemos al gobierno de Moreno, sin embargo sigue funcionando los mismos esquemas y formas de escoger a los miembros de la Corte Nacional. Acaban de ser nombrados, creo que van a posesionarse un número nuevo de magistrados y que tienen el mismo sistema de escogerse, es decir, a través de la famosa entrevista o última entrevista, unos bajan, otros suben. Sí, en el caso de esos 7 nuevos magistrados de la Corte que se van a posesionar en enero, hay un hecho que es bien interesante, y es que ninguno de ellos proviene del libre ejercicio profesional. Todos vienen de una formación dentro del Poder Judicial, muchos han sido con jueces de hecho de la Corte. Y creo que esto también da cuenta, o al menos es un indicio, de cómo los abogados que antes, partiendo del libre ejercicio profesional, observaban a la Corte Suprema, u observaban a la Corte Constitucional como un espacio de culminación de su vida profesional, más allá de lo privado, pasar a lo público en esas instancias, han perdido el interés. Han perdido el interés en postular, primero porque se desconfía de los procesos de selección como tal, en primer lugar, y en segundo lugar porque la credibilidad de la Corte, con la que habíamos empezado, de las dos Cortes, ha ido en descenso. Entonces, eso en alguna medida da cuenta de cómo en estos 7 magistrados nuevos que están por posesionarse, no hay ninguno que venga del libre ejercicio profesional. Vamos a continuar, Santiago, con estos temas de mucha importancia luego del corte comercial. Adriana, cancélame todas las reuniones. No voy a ir a la oficina. Estoy con una jaqueca que no aguanto. ¡El jefe no viene! ¿Estás seguro? Salió bien. Muy bien. Bueno. Cuanto antes vayas a Ecuasanitas, más rápido te curas. La empresa de medicina prepagada que cuida de ti. Ecuasanitas. Es bueno estar sano. Continuamos con Debate Jurídico, el programa del Colegio de Abogados de Pichincha. Santiago Basabe, conocedor de las ciencias políticas, nos acompaña el día de hoy. Continuemos, Santiago, porque entonces sale Juan Pablo Pozo. No nos puede dar una seguridad de que es un CNE creíble, porque tenemos toda una historia de un Consejo Nacional Electoral cuestionado que culminó inclusive con el último proceso electoral, que ha sido muy cuestionado por la ciudadanía. ¿Tú crees que podemos confiar en este Consejo Nacional Electoral? A ver, yo creo que hay que partir de una idea que a veces me da la impresión que se ha tendido a perder de vista, y es el hecho de que Moreno
es parte de Alianza País, es parte del proyecto político de Alianza País. Y si bien en alguna medida él puede generar un gobierno de transición, que me parece sería lo mejor que podría hacer el presidente Moreno, y lo que el país desea del presidente Moreno, no podemos esperar cambios radicales, cambios abruptos, un cambio de timón diametralmente opuesto al que venía en los 10 años previos. Entonces estamos hablando de una lucha entre dos facciones de un mismo partido. Son dos facciones de un mismo partido, una facción más pequeña, la cercana al expresidente Correa, que se mantiene firme en su posicionamiento. Otra facción un poco más grande, me parece no tan sostenible en términos de mediano y largo plazo, que es la que respalda al presidente Moreno. Digo esto porque son los mismos actores políticos, casi todos, que hasta el 24 de mayo respaldaban todas y cada una de las decisiones del presidente Correa, legales o no legales, constitucionales o no constitucionales. Pero parece que en la práctica el sector de Correa va perdiendo fuerza. En la última convención nacional él anuncia la posibilidad de que se quedarían fuera de Alianza País y harían un nuevo movimiento político. Sí, por supuesto, han perdido fuerza, pero me parece que es un grupo pequeño, pero más confiable en términos de su cercanía al presidente Correa. Es gente que estuvo con Correa durante los 10 años y que se ha mantenido con él, independientemente del juicio de valor que podamos hacer sobre esta adscripción más correísta. El grupo de Moreno decía, yo tengo dudas de que se pueda mantener en el tiempo porque es gente que tenía lealtades al presidente Correa y que han cambiado en muchos de los casos su posición, su visión sobre determinados temas de forma diametral a partir del 24 de mayo. Un reconocimiento del sector de Moreno, incluido del propio Consejo Nacional Electoral, que de manera tácita sale la presidenta actual a hacer declaraciones de que cualquier información lo darán al secretario ejecutivo Zambrano, que es del sector de Moreno. Lo que hace prever, Santiago, entonces, de que los actores políticos de la consulta será este sector del de Moreno el que será reconocido por el Consejo Nacional Electoral. Seguramente que sí. En el corto plazo, de aquí al 4 de febrero, yo creo que no vamos a tener cambios de fondo. El grupo de Moreno es el prioritario. Ahora Moreno tiene el poder y el que reparte el poder político, el que reparte los recursos económicos es el que manda. Así de simple y así de claro. Y ese hoy por hoy es Moreno. Me parece que cuando pueden haber cambios en términos políticos son ex post a la consulta popular, porque cuando los diversos actores sociales y políticos que ahora apoyan a Moreno, pero que en realidad apoyan algunas preguntas puntuales de la consulta, consigan su objetivo, que es la aprobación de esas preguntas, que parecería ser lo más probable hoy por hoy. Tendría que pasar algo extremadamente inusitado para que él no pueda ganar. Una vez que pase eso, me parece que esos apoyos se van a empezar a dispersar, cada cual va a buscar intereses particulares, partidistas, que es legítimo además, y entonces ahí sí Moreno va a tener que decidir con qué grupo espera gobernar los 3 años que le quedan. Esa es la gran decisión que esperamos observar de Moreno a partir del mes de febrero. Sin embargo, creo que la mayoría de ecuatorianos estamos apoyando a una consulta popular. Pero a mí sí me queda una preocupación. Esta consulta popular no va a resolver los problemas del país de manera general, por un lado. Y por otro, unas preguntas que habla sobre el Consejo de Participación Ciudadana no nos explica cómo se va a nombrar al nuevo Consejo de Participación. Bueno, en la letra chiquita, en los anexos está. Ya. Y son 7 ternas que les va a elaborar el presidente de la República, no otros espacios, y en función de eso se va a rearticular el Consejo de Transición hasta que sea un proceso electoral vía urnas, ¿no? Porque el espíritu de Montecristi era que las organizaciones sociales, populares, la sociedad civil, la ciudadanía, sabe quiénes nombren a las autoridades. Claro, en ese sentido, esta forma de designación de este Consejo Temporal va a ser aún peor que lo otro, porque la gran crítica antes era ¿quién define cuál es una organización social que puede presentar candidatos? Ahora va a depender, al menos en la transición, de 7 ternas designadas e integradas básicamente por el presidente de la República. Es decir, las organizaciones podrían sugerirlas, pero el momento de definir le queda al presidente. Va a depender al presidente. Ahí quizás va a ser un buen espacio para que el presidente Moreno gane en legitimidad
Y a pesar de que la consulta, el anexo de la pregunta plantee que es decisión de él puede abrir el espacio para que las ternas se conformen en función de negociaciones, de sugerencias de organizaciones demuestre sociales. El presidente Moreno un mínimo de actitud. Más allá del tema estrictamente legal, porque que los colegios de abogados, que las universidades puedan sugerir e inclusive plantear algunas de las ternas. Claro, porque por ejemplo declaraciones del secretario de la Administración, Eduardo Mangas, de un audio que se ha filtrado, nos deja planteado algunas inquietudes de que todos son los mismos, todos conocían de los procesos inclusive de corrupción, etcétera. Sí, por supuesto que sí. Yo creo que los 10 años del presidente Correa estuvieron marcados por muchos recursos económicos, lo que permitió tener cercanías y lealtades de diferentes sectores sociales, políticos y económicos. Buena parte de estos actores sociales y económicos se beneficiaron de la gran bonanza petrolera que tuvo el país, y esto sirvió adicionalmente para generar toda una estructura legal por un lado y por otro lado institucional que dieron paso o que facilitaron al menos la corrupción. Por lo menos el secretario de la Administración o secretario de la Presidencia, perdón, Eduardo Mangas, dice que ellos conocían de los actos de corrupción, que conocen, que es verdad lo que denuncia Villavicencio, lo que denuncia la Comisión Nacional Anticorrupción. Pero entonces es el momento que los ecuatorianos queremos ver otra actitud del presidente Moreno. Es que ahí vuelvo a lo que había comentado antes. Observar una lucha abierta, frontal, contra la corrupción en términos generales implicaría un gobierno de ruptura. Y este no es un gobierno de ruptura, es un gobierno de transición, y seguramente se adelantarán, se procesarán algunos juicios penales, se ventilarán algunos escándalos de corrupción. Pero me parece, desafortunadamente para el país, que los grandes temas alrededor de la corrupción, al menos durante el gobierno de Moreno, es poco probable que se conozcan. Necesitamos una señal, no sé qué piensas tú, acaba de renunciar Richard Espinosa. Yo creo que no renuncia, él lo dice, pero creo que él se va por sus errores y por la presión social, inclusive de los afiliados de las organizaciones. Y el presidente Moreno en sus declaraciones dice que vamos a ver qué pasa, porque Richard Espinosa es un gran funcionario. Nos deja una inquietud a los ecuatorianos. Así es. Yo creo que hay sectores donde el presidente Moreno, al menos en enero, quizás ya en diciembre, va a ser más difícil que lo haga. Se necesita que dé señales mucho más claras, ¿no? El Ministerio de Economía es uno de ellos. La Cancillería es otro de ellos. Es insostenible que el Ecuador mantenga todavía esa posición de defensa de Venezuela, de lo que pasa en Bolivia. O del señor Assange que está allá en la embajada. O el caso de Assange. Pero claro, dar un giro en ese sentido implica modificar a la titular de la Cancillería, y la señora Espinosa es muy cercana al presidente Moreno. Entonces, por eso decía, si es que la gente está esperando un cambio radical, abierto, me parece que no es precisamente durante este periodo presidencial. Sí, estamos hablando que la señora Espinosa y el señor Manga están muy cercanos al poder. En estricto sentido, en el amplísimo sentido de la palabra, están muy cercanos entre sí y muy cercanos al poder. Entonces, cambios en los espacios en los que ellos manejan, yo creo que son poco probables en el Y tienen que manejar adecuadamente, porque uno de los clamores de los ecuatorianos es descorreizar este país. Sí, ese es el otro punto. Luego de la consulta popular, cuando en principio se gane el sí y en principio varios de los actores sociales y políticos obtengan los espacios que ahora mismo buscan, ahí viene la decisión trascendental, me parece, de Moreno, de con quién va a gobernar y bajo qué discurso. Y creo que insistir en lo que me parece se dice ahora, volver a la Constitución del 2008, volver a los principios, es un error político, porque las elecciones últimas, claramente el mensaje a Moreno y el mensaje a Alianza País fue: no queremos más del modelo económico de Alianza País y tampoco queremos del modelo político. No por nada son 200.000 votos apenas la diferencia entre el señor Moreno y el señor Lasso. Y con dudas, ¿no? Y además con eso, que en los propios audios de Mangas algo deja entrever también respecto a ese tema. Entonces quizás la posibilidad de estabilizar el gobierno de Moreno luego de la consulta popular sea perfilar un discurso de este es un gobierno de transición. En este no de marcar distancias profundas entre el sector de Correa y Moreno, se inscribe también el juicio a Glass por una actitud del fiscal que el propio Colegio de Abogados de Pichincha lo ha establecido: asociación ilícita, delitos sancionados hasta 5 años,
a través del cual se puede acoger a la suspensión condicionada de la pena, con lo cual el vicepresidente de la República, Jorge Glass, no cumpliría una sentencia, y se lo ha dicho la Fiscalía, el Colegio de Abogados lo planteó. ¿Asociación ilícita para qué? Peculado, lavado de activos. Podría hacerse también de que entonces ellos están conscientes de que no quieren ir más allá en el combate a la corrupción. Es que yo creo que no pueden en realidad ir más allá. No pueden ir más allá, porque como he mencionado, es toda una estructura que se creó, se consolidó y se sedimentó a lo largo de estos 10 años, que es muy difícil hacer un combate profundo de raíz de la corrupción, de los actos al menos ilegales, por decirlo de alguna manera, de la década pasada, porque muchos de esos actores políticos, la gran mayoría siguen en el gobierno, son parte del gobierno del presidente Moreno. Y por eso yo decía, quizás lo que los ecuatorianos vamos a observar, al menos hasta este gobierno, son algunas señales del gobierno en torno a que ante la opinión pública aparezca la idea de que los escándalos de corrupción se están pesquisando penalmente, se están buscando sanciones, y ahí se enmarca perfectamente lo que tú acabas de decir. ¿Por qué está enjuiciado el señor Glass? No está enjuiciado por delitos graves, sino por un delito medio, ¿no? Que en realidad no tiene una pena mayor, que podría llegar a no tener efectos mayores. Entonces, yo creo que... Santiago, un rápido balance de la avenida de Correa. ¿Fue positivo para el ala correísta o más bien de una vez lo fue fregando? Yo creo que Correa tenía que venir. Me parece que era el momento en el que él tenía que venir. ¿Por qué razón? Porque seguramente él tenía mucha información desde Bélgica de cuál era la situación política, jurídica, el tema constitucional del país, pero él tenía que observar de primera mano. Y venir me parece que le permitió observar cómo se está llevando el proceso penal en el caso del vicepresidente Glass. A ver si puede ejercer alguna presión también por ahí. Tener una idea eventualmente de qué podría pasar. En el año, 2 años después de la salida del presidente Febres Cordero, allá por el año 89, 90, hay una imagen del diario El Universo, me parece que esa es una foto donde está Febres Cordero, ya expresidente, declarando en un tribunal penal, junto a Miguel Orellana, y el juez es Vicente Tallano en esa época. Yo creo que esa imagen debe estar circulando en algún momento, al menos por la cabeza del expresidente Correa, la posibilidad de en algún momento él también llegar a estar sentado en el campo de lo penal, y eso seguramente le planteó uno de los motivos de venir. El otro, la Corte Constitucional, y ahí los decretos me parece que le enfrentaron a una realidad que ahora mismo parece inevitable, que es la de la consulta. Y en tercer lugar, observar cómo está Alianza País hacia adentro. Y en el caso de Alianza País, hacia adentro me parece que Correa se lleva ya una idea de que ha perdido mucho poder político, que los espacios electorales del dentro de Alianza País se han diezmado en alguna medida. Te agradecemos, Santiago. Opiniones muy importantes que ponemos a consideración de nuestros televidentes. Buenas noches. Buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.